Qué giros da la vida. Hace 10 años pensaba que todo lo sobrenatural era mentira, y jamás esperé que al entrar a mi lugar de trabajo actual, viviría innumerables eventos sobrenaturales. Ahora estoy aquí, escribiéndote, Glenn, para contarte una historia que cambió para siempre mi percepción de las cosas, y me hizo comprender que no importa cuánto tiempo pase, hay lugares que conservan energías muy oscuras, y no las dejan ir. Mi nombre es Jesús, y soy de Colombia, específicamente del departamento de Antioquia, y trabajo como guardia de seguridad desde hace mucho tiempo. De hecho, ya tenía experiencia antes de llegar a donde estoy ahora. El lugar es una vieja hacienda cafetera de las afueras de mi pueblo, con varias hectáreas de campo colmadas de plantas de café, algunas áreas comunes, y una casa principal cercana a una procesadora, aunque en la casa principal ya no vive nadie, y la planta procesadora no trabaja de noche. Ténganlo en cuenta. Todo comenzó por allá del 2015. Por ese entonces encontré trabajo en esta finca, donde siembran y tuestan los granos de café. Lógicamente no pretendo decir el nombre, pero es un lugar bastante antiguo, y los dueños han optado por hacer un café de especialidad bastante reconocido. Por lo que si alguien en la comunidad es conocedor de café, probablemente conozcan la marca. En fin, la verdad es que la paga no era nada mala, y acepté casi de inmediato. Las primeras noches fueron bastante comunes, y mis compañeros de trabajo son hombres bastante honestos y agradables. Entre todos nos dividíamos la finca para patrullarla, y la caminábamos de un lado a otro con el pasar de las horas, vigilando que nadie se metiera en la propiedad. Nos dieron radios, linternas de alta potencia, y a nuestra disposición teníamos un par de motos para poder ir a cualquier parte de la propiedad y volver en poco tiempo, aunque por norma general no necesitábamos usarlas. Ahora bien, antes de que yo viera con mis propios ojos algo extraño en la finca, mis compañeros me advirtieron de que a veces se podían ver y oír cosas extrañas, y que no debía alarmarme, aunque, por supuesto, mi escepticismo me hizo desestimar cualquiera de las advertencias y consejos de mis compañeros. Qué tonto fui. Una noche cualquiera estaba haciendo una ronda por un sendero de piedra que rodeaba una zona llena de plantas de café. Recuerdo que hacía algo de frío esa noche, y había mucho silencio alrededor. Solo la brisa y el movimiento de las hojas, aunque era un sonido bastante sutil. Por eso, cuando escuché ramas moviéndose a mi izquierda, supe que algo que no era el viento lo había hecho. Iluminé con mi linterna el área de las plantas, esperando ver a alguien escondido entre las ramas y las hojas. Y en efecto pude distinguir una silueta negra que se alejaba hacia el fondo del campo. Yo no dudé en perseguirla, mientras llamaba por radio a mis compañeros para advertirles que alguien estaba en la plantación. Empecé a gritarle que se detuviera, aunque la verdad lo perdí de vista casi de inmediato. Alumbraba en todas direcciones, y para los que no conozcan la planta del café, son bastante altas, por lo que de inmediato me sentí rodeado en un entorno oscuro y claustrofóbico. Comencé a correr por un sendero de tierra, intentando seguir los pasos que escuchaba a mi alrededor. Y de pronto, por el rabillo del ojo, logré ver a un hombre a mi derecha, bastante alto. Me volteé de inmediato, esperando recibir un ataque o algo así, pero cuando miré de nuevo no había nadie. Pónganse en mis zapatos, en ese momento yo estaba en alerta máxima, y mis compañeros me llamaban por radio, preguntándome en qué sección exactamente me encontraba. Intenté explicarles, y justo cuando estaba diciéndoles, me quedé callado por el asombro. Mi linterna iluminó, a unos 10 metros, a un hombre de piel negra y cabello corto, alto y con los músculos marcados por dolorosas cicatrices. Estaba furioso, y me miraba con los puños cerrados. Apenas logré tartamudear algo, antes de escuchar un grito provenir de él. Pensé que iba a atacarme,
así que busqué en mi cinturón el aturdidor para poder defenderme. Mi linterna dejó de iluminarlo por un instante, y cuando al fin logré apretar el aturdidor entre mis manos miré al frente. Y ya no estaba. Sé que puede dar la impresión, ahora que lo cuento, que todo pasó lentamente, pero todo pasó en segundos. Obviamente, para cuando llegaron mis compañeros no había nadie cerca, y por más que insistí en buscar no encontramos a nadie. Mis compañeros entonces me preguntaron a quién vi, y cuando les describí a ese hombre, me dijeron que a él solía vérsele por el campo. No sabían su nombre ni qué quería, pero todos mis compañeros lo habían visto un par de veces rondando entre las plantas de café. Yo, terco como una mula, les dije que no era ningún fantasma o algo así, sino algo físico, real. Les expliqué que lo oí mover las ramas y que se veía tan real como cualquiera de nosotros. Bueno, parecía ser que yo era el único consternado en esa situación, y los demás ya habían abrazado aquellos hechos como algo natural del trabajo. El resto de la noche estuve mirando fijamente entre la siembra, con la esperanza de volver a ver la silueta de ese hombre que asumí que era un drogadicto o algo así, pero no vi nada sino hasta un par de meses después. Calculo que era el mes de mayo, cuando avanzando por uno de los caminos que daban la vuelta a la propiedad principal, escuché susurros a la distancia, en conjunto como el menearse de unas cadenas. Aquí me pasó algo extraño y es que, aunque seguía siendo escéptico, una parte de mí sintió mucho miedo. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. Tardé bastante antes de darme la vuelta, pero al final alumbré el lugar de donde pensé que venían esos susurros que no logré entender, y logré distinguir dos siluetas, como si fueran humo, dispersándose en el viento, mientras el silencio regresaba tras un último agitarse de las cadenas. Esta vez tuve que admitir que algo extraño había sucedido, y mis compañeros afirmaron que sí, ellos también lo habían oído antes. A partir de esa noche no paré de ver cosas en la finca. Un día iba caminando cerca de uno de los almacenes, y oí el grotesco sonido de un látigo, y por un instante sentí en carne viva un dolor punzante en mi espalda, y en varias otras ocasiones volví a ver a aquel hombre de tez negra, devolviéndome su mirada furibunda desde el costado del camino, o los susurros de esas mujeres esclavas, ocultas en la oscuridad. Nunca me he acostumbrado, y admito que en cada ocasión se me acelera el corazón, y me tiemblan las manos, como si me desbordaran sentimientos de rabia y miedo que no son míos. Eso solo me hace pensar en qué horribles circunstancias pudieron haber muerto estas personas siglos atrás. Qué tan nefastas fueron sus vidas como para que aún a día de hoy, siglos después, sigan vagando por esta finca. El último evento paranormal del que he sido testigo me pasó pocos días antes de escribir este mensaje, y me pareció raro no haberlo notado antes, aunque mis compañeros me dieron seguridad de que no era nada nuevo. Imagínate mi sorpresa, 10 años trabajando en un lugar, y no saber que también en la casa principal pasan cosas extrañas. Aunque bueno, tengan en consideración que a mis compañeros y a mí no nos interesa hablar de fantasmas. Ya tenemos suficiente con verlos y sentirlos noche tras noche. El punto es que hace algunas semanas estaba caminando cerca de la casa principal, cuando tuve la rara sensación de que alguien se me había quedado mirando. Miré por encima de mi hombro, pero no vi a nadie detrás de mí, así que empecé a alumbrar en todas direcciones, hasta que eventualmente noté a alguien en la ventana del piso superior de la casa principal. Cuando la iluminé, por un instante pude ver a una mujer blanca, vestida como se hacía en la época del 1700 o 1800. Se me erizaron los vellos de la nuca, y cuando pregunté por radio si había gente dentro de la casa principal, y me dijeron que no, supe que eso que estaba viendo, y que de pronto se quitó, no era real.
Al volver a la garita donde nos reuníamos, pregunté por esa mujer, y 3 de mis compañeros admitieron haberla visto al menos una vez. Es evidente para todos nosotros que la finca donde trabajamos está embrujada, y que por sus terrenos todavía habitan entidades que, luego de perder la vida, no encontraron la luz. Los dueños de la finca son conscientes de lo que habita en su terreno, pero prefieren no darle mucho bombo a toda la situación, para evitar que se les tome como gente poco seria por parte de los escépticos, o que su marca de café se vea empañada por historias de fantasmas. Al final a mí no me importa mantener el secreto. Si se dan cuenta, nunca especifiqué cuál de las miles de fincas que hay en Antioquia es. Pero no puedo evitar compartirla con ustedes, ya que sé que sabrán apreciar estos relatos. Eso sí, sepan que las comparto desde el más profundo respeto, tanto a los dueños, como a la memoria de los espectros que recorren esta tierra. Lamento mucho que aún hoy en día sigan vagando sin rumbo, y espero que algún día encuentren la paz que no hallaron en vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Espero que cuando esta historia llegue a ustedes, estén pasando una buena noche. Yo probablemente estaré en mi trabajo fingiendo que no escucho y que no veo a las entidades que estoy por describirles. Tengo que aclarar que para poder mantener mi trabajo y no dar pie a rumores que puedan llevar a mi despido, debo mantenerme en el anonimato y no dar información exacta de a qué lugar me refiero. Desde hace 2 años trabajo como guardia de seguridad en un museo de cultura prehispánica de México. Aquí durante el día se exhiben todo tipo de artefactos, obras de arte, estatuillas y herramientas de la época anterior a la llegada de los europeos al continente americano. Y ciertamente es fascinante lo elaborados, que pueden llegar a ser algunos elementos de 700 o incluso más años de antigüedad. El museo es bastante grande, con 2 pisos, y en serio muchas salas de exhibición, tematizadas para distintas culturas prehispánicas, que estaban dispersas por nuestro país, como los olmecas, los zapotecas, los mayas, y por supuesto los aztecas, entre otros. Ahora bien, mi papá me consiguió este trabajo por contacto con un amigo que trabajaba en la administración del museo. Yo acababa de cumplir 25. Me despidieron de mi anterior trabajo por un recorte de personal, y la verdad no me encontraba en una buena posición económica. Por eso acepté de inmediato la propuesta salarial, y me presenté en mi primer día, asumiendo que cuidar un museo de noche no sería algo particularmente complicado. Poco antes de empezar mi turno, tuve oportunidad de hablar con algunos guardias del turno de la tarde, y ellos recién fueron los que me explicaron que el anterior guardia de seguridad se retiró hacía poco y habían tenido dificultades para cubrir su puesto, ya que ningún guardia duraba más de 2 o 3 semanas. Yo les pregunté por qué pasaba esto, pero no supieron explicármelo claramente, y me dijeron que mi compañero, un señor al que ahora me referiré como Nelson, aunque no es su verdadero nombre, me podía decir qué era lo que pasaba en el museo de noche. Yo me burlé, preguntándole si acaso las exhibiciones cobraban vida de noche como en Una noche en el museo, ya saben, esa película. Lo dije a modo de chiste, para acortar un poco la tensión de aquella conversación. Pero los guardias de la tarde, pese a tener casi mi edad, se quedaron en silencio, mirándose con caras serias antes de desearme una buena noche e irse. Un par de minutos después llegó Nelson y empezó a prepararse para su turno. Yo me presenté, y la verdad es que Nelson cortó todo el misticismo que habían sembrado los otros guardias de seguridad. Me dijo que no hiciera caso a los rumores y cuentos, y simplemente me concentrara en mi trabajo. Yo asentí, y lo seguí por las salas de exposición mientras me explicaba cómo era la ruta, cada cuánto tiempo debíamos pasar y todo eso. Nelson era un hombre maduro. Calculo que de unos 50 o 60 años, alto, blanco y de cabello negro. No era muy conversador, y era bastante serio, por lo que naturalmente evité hacerle ninguna broma,
y no insistí con la advertencia que me dieron los compañeros del turno anterior. De hecho, asumí que solo eran unos bromistas, y decidí ignorar completamente todo lo que me habían dicho, tomándolo por una mentira. Aunque poco después me enteraría de que en efecto el museo tuvo problemas para cubrir el turno en el que estoy yo ahora. Trabajamos el resto de la noche, y a decir verdad, no pasó nada en particular. Caminaba por todo el museo, atento a que ningún visitante se haya quedado por ahí, escondido, o a que alguien intentara colarse. Todo en mucha calma hasta que, eventualmente, regresaba a la sala de cámaras, donde Nelson se quedaba sentado hasta que era su turno de hacer una ronda. Luego lo veía pasear por las cámaras de seguridad, siguiendo otra ruta tranquilamente hasta que llegaba al cabo de unos 20 minutos. Durante la próxima semana todo transcurrió en relativa calma, sin ningún inconveniente, salvo un sábado por la noche en la que atrapamos a un chico de unos 15 años, intentando colarse en el museo. Cuando le preguntamos qué demonios estaba intentando hacer, nos admitió que quería robarse un silbato azteca. En fin, le sorprendería saber la cantidad de gente, así que visita el museo, pensando que los artefactos expuestos son un juguete que podrían llevarse a casa sin más. Aunque, por suerte, no es algo tan común que se atrevan a intentar robar algo. Ahora, si hago memoria, puedo recordar con lujo de detalles el primer incidente que me hizo saber que algo raro pasaba en este museo por las noches. Era martes, a eso de las 2:30 de la noche, y Nelson salió a hacer su ronda. Calculó que llevaba unos 10 minutos de haber salido, y lo único que yo hacía mientras lo veía caminar era tomarme una taza de café, cuando de pronto vi una silueta pasar rápidamente detrás de él. Se me aceleró el corazón. Ya no estaba a más de 5 metros de Nelson. Así que de inmediato lo llamé por radio y le dije: «Nelson, algo acaba de pasar detrás de ti». Nelson se quedó congelado por un instante. Luego miró a su alrededor y agarró su radio. Pensé que me diría que no veía a nadie o algo así, mientras yo intentaba buscar cualquier rastro de movimiento en las otras cámaras. Pero me sorprendí al escuchar a Nelson decirme: «Esas cosas pasan a veces, no te preocupes». Y siguió su camino. Yo me quedé de piedra sobre mi asiento, creyendo que Nelson estaba dejando pasar a un intruso a una de las salas, aunque ciertamente no logré ver nada más por las cámaras de seguridad, hasta que él llegó. Esperaba obtener respuestas de él en cuanto llegara, y las tuve, ya que él no me dejó hablar antes de que, con un tono paciente, me dijera que a veces podían verse sombras pasar por delante o por detrás de las cámaras, pero que no me preocupara. Le pregunté si acaso era un error de las mismas, a lo que él me insistió que, en ocasiones, se veían cosas, pero que intentara no darle mayor importancia. No me dio más explicaciones, y se quedó callado. Para esas alturas yo conocía lo suficiente a Nelson como para saber que no obtendría más respuestas de su parte. Pasaron un par de días, y una noche, fui a hacer mi ronda por las galerías, alumbrando en todas direcciones con mi linterna, ya que si bien las exhibiciones tenían pequeñas luces que las iluminaban, las luces principales de las salas estaban apagadas a esas horas. Si mal no recuerdo, me encontraba cruzando una sala enorme, donde había una exhibición de estatuillas y elementos rituales de los toltecas, cuando sentí una ráfaga de aire frío pasar detrás de mí. De hecho, no fue como tal una ráfaga de aire solo. Sentí como si alguien pasara realmente rápido por mi espalda. Me di la vuelta de inmediato, alumbrando en todas direcciones, pero solo vi una estatua grande de piedra y otros elementos de la exhibición. De pronto Nelson me llamó por radio y me dijo en tono tranquilo que nada había pasado detrás de mí. Me quedé confundido, aunque de inmediato entendí que él debió ver la misma sombra que yo vi pasar por su espalda unos días atrás, a través de las cámaras. Eso me puso realmente nervioso, pero, tomándole la palabra, seguí caminando,
recordando que él me dijo que a veces se veían y se sentían cosas. Un par de horas después, en mi última ronda antes de terminar de trabajar por esa noche, volví a sentir lo mismo. Un aire frío pasando muy rápido detrás de mí, como si alguien hubiese cruzado la sala corriendo de un lado a otro. Esta vez mantuve la calma. Me di la vuelta y alumbré en todas direcciones. Y seguí caminando al notar que no había nadie. No fue en la sala de los toltecas. Así que entendí que no era algo que pasara solo en esa área, sino que pasaba por todo el museo. Unos 4 o 5 días después, los sucesos tendrían una escalada bastante fuerte. Yo me encontraba en el segundo piso, y había dejado atrás una exhibición con varias armas y elementos típicos de las luchas que tuvieron las culturas antes de la llegada de los europeos. Para que se hagan una idea, esa sala estaba a unos 20 metros detrás de mí, detrás de un arco compuesto por 2 columnas talladas, y yo me encontraba en la entrada de otra exhibición, cuando escuché un horroroso grito que me detuvo el corazón y me quitó el aliento de inmediato. Miré hacia atrás e intenté entender qué acababa de pasar. Llamé a Nelson por radio y le pregunté si había escuchado eso, pero él me aseguró que no sabía de lo que le hablaba. Volví sobre mis pasos, alumbrando en todas direcciones e intentando buscarle sentido a ese ruido. Estando ahí me di cuenta de que entre la exhibición había unos silbatos deteriorados, con forma de calavera dentro de una vitrina bien sellada. Entendí de inmediato que ese grito que escuché debía provenir de alguno de ellos, e intenté racionalizarlo como que una corriente de aire había pasado a través de ellos. Sí, claro. Obviamente eso no era posible, pero al menos pude consolarme en esa tonta excusa hasta que terminé mi ronda esa noche. Logré mantener la calma, y a medida que pasaba el tiempo, aprendí a lidiar con los fenómenos. En cierto punto, Nelson y yo trabamos una buena relación de trabajo, y me acostumbré a las cosas que pasan en el museo por las noches. No siempre, pero a veces pueden sentirse ráfagas de viento, pasos detrás de mí, o escucho lamentos provenir de salas lejanas. Le pregunté a Nelson si acaso era posible que alguien estuviera jugándonos una broma, pero él negó con la cabeza. A decir verdad, era imposible, teniendo en cuenta que esto llevaba años sucediendo, y que además nadie más que nosotros dos pasaba sus noches en el museo. Me confesó que él y su compañero anterior llevaban años experimentando esos sucesos, y que la razón por la que nadie quería quedarse era porque en cuanto experimentaban los primeros fenómenos, salían corriendo del museo. Ahora, el último evento destacable que voy a compartir con ustedes tuvo lugar en octubre del año pasado. Al igual que en otras ocasiones, estaba caminando, haciendo mi ronda, cuando algo peculiar pasó. En vez de lamentos o gritos lejanos, escuché un poco más adelante un susurro constante. Me puse nervioso, ya que esta vez sí tenía la impresión de que alguien había entrado al museo, así que apuré el paso para llegar a la siguiente sala, siguiendo la voz. Mientras más me acercaba, más clara sonaba, y no tardé mucho en darme cuenta de que el idioma que hablaban definitivamente no era español. Estaba susurrando en una lengua indígena que no logré reconocer. Y cuando al fin entré en la sala, volteé hacia el lugar de donde provenía la voz, pero no vi a nadie. En su lugar, al fondo de la sala, apenas iluminado por la luz de las vitrinas, distinguí la silueta bajita de una mujer joven. Calculo que tenía 15 o 16 años, y aunque no pude verla detalladamente debido a la oscuridad, pude distinguir ciertos elementos, como que tenía muchos collares, y lo que asumo que eran pintura en el rostro. En el cabello llevaba algo que no logré distinguir. No sé si era un casco o tal vez un tocado de plumas, y tenía grandes aretes. En el momento que intenté iluminarla con mi linterna, desapareció. Esa fue la primera y la última vez que vi una aparición corpórea, no solo en el museo sino en mi vida. Desde entonces y hasta el día de hoy no he vuelto a experimentar algo tan vívido, y si bien he seguido experimentando cosas extrañas,
y casi seguramente lo seguiré haciendo. Nada se ha equiparado a la confusión que sentí al ver a esa mujer desaparecer ante mis ojos, como si nada hubiera pasado, como si jamás hubiese estado ahí. Por si se lo pregunta Nelson, no vio nada, y yo simplemente seguí adelante, entendiendo que eso es parte del trabajo. Si acaso debo dejar una reflexión para esta historia, es que debemos respetar a nuestros antepasados, ya que algunos siguen aquí, con nosotros, aferrados a lo que nos dejaron. Gracias por escucharme. Continuamos. Buenas noches, me llamo Carlos. Tengo 30 años y por un buen tiempo trabajé como guardia de seguridad en Venezuela, en una tienda EPA muy grande en Caracas. Las tiendas EPA son ferreterías enormes, donde venden todo tipo de material de construcción, desde sacos de cemento y láminas de yeso, hasta brochas, tornillos y latas de pintura. Así que ya podrán imaginarse que una tienda así tiene depósitos enormes y pasillos casi infinitos llenos de materiales. Mi tarea era simple en el papel: patrullar los largos y oscuros pasillos de la tienda y el depósito, revisar que todo quedara cerrado y estar atento a cualquier intruso. Lo de siempre, hasta que dejó de serlo. Las primeras noches fueron, de hecho, bastante tranquilas. A las 10 cerraban. A las 11 quedábamos solo el supervisor de turno y yo en una sala de cámaras donde apenas teníamos una cafetera, una mesa y un par de sillas para sentarnos. Y a las 12:30 o a la 1 salía para hacer mi primera ronda. El aire acondicionado se apagaba en la mayoría de sectores de la tienda, así que lo que sí recuerdo de mi primera noche era que el silencio se hacía denso, muy envolvente. Literalmente no podía escuchar nada que no fueran mis pasos y el lejano murmullo de algún auto que pasara por afuera. Mi ruta empezaba por el extremo izquierdo de la tienda, donde estaban todos los materiales como cemento, vigas, bloques, y seguía por pinturas y acabados, herramientas eléctricas, ferretería, jardinería, y terminaba en el depósito. Un galpón altísimo, con pasillos que parecían callejones. Ahí sobre todo, y no tanto en la tienda, es que me sentía más nervioso. Y es que mis pasos hacían un eco increíble sobre el piso, mientras mi linterna proyectaba sombras en las paredes, haciéndome ver cosas extrañas. Nunca había trabajado como guardia de seguridad, y jamás hubiese imaginado que podía ser tan aterrador. La primera cosa rara ocurrió un martes, pasada la medianoche. Iba por el pasillo de pinturas cuando escuché pasos muy claros al fondo. No eran las zancadas de un cliente apurado, ni el trote de un gato que se hubiera colado. Eran pasos firmes, como de botas, que se alejaban justo cuando yo me acercaba. Pensé que quizás uno de los empleados se hubiese quedado rezagado, así que saludé en voz alta. Pero los pasos no se detuvieron. Iluminé con la linterna. Llamé al supervisor por radio y me metí entre las estanterías. Los pasos seguían escuchándose, siempre a unos 5 o 6 metros por delante de mí, aunque nunca llegaba a alcanzarlo. Y aunque la linterna era potente, no lograba iluminar nada más que un pasillo vacío. Era como si alguien jugara a mantener la distancia, ocultándose de mí. Empecé a acelerar el paso, y aunque la frecuencia de esos pasos nunca cambió, no logré ver a nadie hasta que llegué al final del pasillo. Mi supervisor me llamó, asegurándome que ningún empleado se había quedado. Y en ese instante, una lata de pintura de 1 galón cayó sobre el suelo sin que nadie la tocara, y rodó hacia mí lentamente. Cruzó el pasillo bamboleándose y se detuvo en mis botas. No había nadie. Quise darle una explicación lógica de inmediato. Vibraciones. Quizás la lata se cayó por un leve sismo, o tal vez había un pequeño desnivel en esa parte de la tienda. Devolví la lata a su sitio. Pasé un par de veces la mano por la repisa para asegurarme de que no estaba inclinada, y seguí con mi ruta.
No le conté nada de lo que acababa de ver al supervisor. Asumí que fue mi error, que escuché mal o algo así, y continué con mi trabajo fingiendo que no había pasado nada. Un par de meses después ya me había adaptado al trabajo, y el suceso que acabo de contarles ya no rondaba por mi cabeza. Esta vez me encontraba en la zona del depósito donde se guardaban todos los artículos de jardinería. Todo estaba oscuro y en un profundo silencio, como siempre, cuando escuché un raro chirrido que, eso sí, me puso la piel de gallina. Miré a mi alrededor iluminando el pasillo, pero no vi nada hasta que, por mera inercia, apunté la linterna hacia arriba y vi que una de las lámparas industriales colgantes se balanceaba sin razón. Como les dije al principio, el aire acondicionado se apagaba y no había ventanas abiertas. No había corriente de aire, no había montacargas en uso, y aún así la lámpara oscilaba, lenta, como si alguien la hubiese empujado. Me quedé escuchando sus rechinidos hasta que, de a poco, volvió a su reposo. Al regresar a la garita, el supervisor y yo revisamos la cámara. La lámpara apenas se veía, pero el vaivén estaba ahí. Seguía moviéndose suavemente. El supervisor me dijo que a veces pasaba, que los cables viejos, que la estructura o algo así. La explicación que me dio no tenía casi sentido, pero bueno. Me dijo que no me preocupara. Al igual que la última vez, hubo un tiempo considerable de calma antes de que volviera a ver o sentir algo extraño. Por norma general, esa tienda era muy tranquila por las noches, pero un mes después de ver la lámpara moverse sola, comencé a escuchar susurros en la distancia, y estos sí se volvieron casi cotidianos. Primero creí que venían del sistema de audio, como si algún canal se hubiera quedado abierto, o si una estación de radio estuviera haciendo interferencia con las bocinas de la tienda. Pero no. Después de algunos días me di cuenta de que el sonido nacía en los baños del fondo, al lado del depósito. En mi tercera ronda de la noche, un par de semanas después, empujé la puerta de los baños al escuchar nuevamente esa voz. Por un instante la escuché claramente. No podía entender lo que decía, pero me di cuenta de que era una voz femenina y otra voz masculina, como si dos personas conversaran en voz baja detrás de una pared. Caminé frente a los cubículos, uno por uno, y los revisé. Todos vacíos. Los susurros se detuvieron cuando dije, ¿quién anda ahí? Algo extraño se movió en mi estómago, como si mi subconsciente supiera que algo iba mal, y me apuré en salir del baño. Escuché un chirrido familiar. Alumbré con mi linterna al techo y vi que la lámpara del pasillo se tambaleaba lentamente. Después de ese punto, ya no hubo semanas sin que pasara algo que me erizara los vellos de la nuca. A veces eran los pasos al fondo del pasillo de ferretería. Otras eran herramientas que encontraba en el piso cuando, en la ronda anterior, juraría que no había nada ahí. Y muy de vez en cuando podía escuchar el golpe de herramientas cayendo al suelo, pero que estaban en sus lugares cuando pasaba unos minutos después. Sin embargo, el evento que por mucho me daba más miedo, y que de hecho provocó que yo dejara de pasar por ese pasillo en específico, sucedía en el pasillo de pinturas. Durante un par de semanas se volvió un patrón que una lata, sin ningún tipo de provocación ni explicación lógica, se cayera del estante y rodara hacia mis pies, como si una mano invisible las guiara con paciencia. Hablé con otros guardias con los que me turnaba, y todos tenían su propio anecdotario. Uno decía que había visto a un hombre caminar por jardinería, con un traje gris de trabajo, y desaparecer al cruzar hacia otro pasillo. Otro de mis compañeros juraba que lo llamaban por su nombre desde los baños, con la voz de su madre. Un tercero afirmaba que, a las 3 en punto, una de las puertas del depósito se cerraba sola, con un portazo que hacía vibrar el marco. Yo quería no creer. Buscaba razones y explicaciones lógicas a todo lo que yo estaba viendo, y pretendí creer que mis compañeros solo estaban exagerando. Me dije a mí mismo que solo eran cambios de presión,
o que la estructura era vieja y por eso se escuchaban ruidos extraños. Culpé del asunto de la pintura y las herramientas caídas a un tema de materiales mal apilados, y cuando escuché susurros en el baño, asumí que solo me estaba sugestionando, o que eran algunos indigentes hablando afuera del edificio, y que la voz se colaba por los ductos de ventilación. A decir verdad, logré convencerme de que todo tenía una explicación durante unas cuantas semanas. Pero hay noches que no te dejan espacio para la duda. Una de esas me tocó a finales de junio, pocos meses antes de renunciar para volver a la universidad. Tenía la ruta invertida y entré al depósito primero. El lugar es un laberinto de pallet racks altísimos, con pasillos estrechos y ese olor a polvo y madera cruda. A mitad de recorrido escuché de nuevo los pasos, pero esta vez venían detrás de mí. Me detuve de inmediato y los pasos se detuvieron. Caminé, y volvieron a seguir. Grité con voz autoritaria: «¡Basta!». Y de inmediato las lámparas sobre mi cabeza empezaron a moverse al unísono. Un vaivén suave primero, más marcado después, como si un viento súbito las hiciera moverse de un lado a otro, aunque estuviéramos bajo techo. Cuando la oscilación alcanzó su punto máximo, se escuchó el rodar de algo pesado. Una lata grande de pintura epóxica se soltó desde el segundo nivel, golpeando muy fuerte el piso de concreto. No sé cómo no se abrió ni se rompió, pero en lugar de quedarse en su lugar, rodó poco a poco hacia mí, hasta detenerse a escasos centímetros de mis pies. Respiré. Tomé la lata con ambas manos, la devolví a su lugar como quien coloca un florero en un altar, y retrocedí paso a paso, sin dar la espalda. Ese fue el único momento en el que consideré renunciar de inmediato, y aunque no lo hice, ya que necesitaba ahorrar un poco más, ya había tomado la decisión de renunciar al cabo de 1 o 2 meses. Durante mis últimas semanas aprendí a caminar con la linterna pegada al pecho, a mirar los techos antes que el piso, y a evitar los susurros y los pasos a la distancia. A veces, cuando los susurros se escuchaban en el baño, lo que hacía era llamar por radio a mi supervisor y sacarle conversación, con el radio a todo volumen para no escuchar los susurros. A veces funcionaba, y otras, la estática de la radio se mezclaba con aquella conversación invisible, hasta que no distinguía una de otra. Una madrugada de septiembre, la peor de todas, escuché que decía mi nombre. No un murmullo. Carlos. Claro, cerca, justo a mi lado, como si alguien se hubiera metido entre los estantes y me llamara desde allí. No me atreví a voltear hacia la derecha. No tuve el corazón para ver la cara de lo que fuese que me estuviera llamando. Y aquello había sido demasiado. Se había hecho personal con decir mi nombre. Renuncié ese mismo lunes. Podría seguirles enumerando eventos pequeños, herramientas que amanecían ordenadas en patrones extraños, sombras que pasaban por delante de las cámaras y se disolvían al retroceder la grabación, etiquetas de precios arrancadas. Nada se detuvo hasta que dejé el trabajo para volver a la universidad. Aún así, en mi último día, pasé por el pasillo de pinturas, cosa que no hacía desde hacía mucho tiempo, y por el baño del depósito. Fue un acto de pura necedad, como tentando a las entidades a que se manifestaran una última vez, ahora que me iba. Todo estaba quieto. La lámpara no se movía. Las latas permanecían quietas en sus estantes. Absoluto silencio. Si me pidieran una conclusión, diría que hay lugares que no se apagan cuando cierran la puerta. Se quedan con sus voces, sus pasos, sus ruidos mínimos, como si la inercia del día a día no supiera detenerse. No tengo idea de qué o quién vaga por esos pasillos, pero dudo mucho que se vaya a ir pronto.